Hola, ¿cómo están? Este es el último módulo de la clase de hoy, el módulo 3. Vamos a ver un poquito acerca de lo que entendemos por paradigma biopsicosocial y alguna diferenciación que está bueno tener presente. La verdad que estoy acostumbrado a dar clases de pie y estar todo el tiempo sentado. Para la próxima a ver si hago algo diferente. Vamos a hacer algunas diferenciaciones que está bueno tener presente tanto en lo que es neuropsicología como el paradigma biopsicosocial, y vamos a desarrollar un poquito con un ejemplo lo que entendemos por paradigma biopsicosocial. Algo importante para tener en cuenta cuando hablamos de neuropsicología, si dividimos neuropsicología, eh, aunque sea de una manera, si se quiere, didáctica, si hablamos de neuro, es porque estamos hablando del cuerpo entendido como función biótica. Si hablamos de psique, hablamos de estructura psíquica y hablamos de inconsciente. Y si hablamos de logía, podemos considerar que estamos hablando de lo sociocognitivo, no solo de estudio desde el punto de vista de la acepción del término, sino de mente desde el punto de vista sociocognitivo, por lo tanto, desde lo que es lo social también. Lo importante para que tengan presente es que si bien hablamos de neuropsicología como una disciplina que se nutre del aporte de otras disciplinas y que aporta a varias disciplinas, por lo tanto la transdisciplinariedad es algo propio de la neuropsicología. Lo importante que tengan presente es que si bien estamos hablando de una conjunción de estudio del sistema nervioso, de estudio de la mente, estudio del psiquismo, sistema nervioso, mente y psiquismo no son lo mismo, por más que los estudiemos en interrelación. ¿Están interrelacionados? Sí. ¿Son lo mismo? No. Ese es un ítem importante a tener en cuenta. Y esto también considerando lo que es el paradigma biopsicosocial. Yo les decía hace unos minutos o hace unos videos que tanto lo biológico, el plano de lo biológico, como el plano de lo psíquico, como el plano de lo sociohistórico, están presentes permanentemente y de manera interrelacionada. Son planos sincrónicos, van ocurriendo al mismo tiempo y están interrelacionados, interpenetrados si se quiere. Ahora, tengamos presente también que si hablamos de cuerpo, no estamos hablando de lo mismo en cuerpo de la biología que cuerpo del psicoanálisis. Si no conocen la diferencia o todavía no lo vieron, está bueno que busquen lo que es el cuerpo para psicoanálisis, después lo podemos desplegar un poco más en otras clases. No es lo mismo que el cuerpo biológico. Tampoco es lo mismo síntoma para la medicina que para la psicología. Es más, son muy distintos. De hecho, la medicina busca eliminar el síntoma, eliminando la etiología de la enfermedad. La psicología trabaja con el síntoma, o por lo menos el psicoanálisis. Entonces, estas dos aclaraciones respecto a las diferencias, estamos hablando de confluencias, pero estamos hablando de diferencias también. Les quería proponer también pensar lo que es el paradigma biopsicosocial, del cual estuvimos hablando bastante, estos planos interrelacionados que se interpenetran. Y lo quería ejemplificar con la pandemia del coronavirus.
Me olvidé buscar, había una frase del primer ministro de Salud que tuvo la Argentina, se llama Ramón Carrillo. Eh, Ahora no me acuerdo la frase, no me la acuerdo bien. Voy a buscar antes de este video y no creo que lo vuelva a grabar. Eh, Él decía algo así como frente a la pobreza y la miseria de los pueblos, los microbios como causa de enfermedades son unas pobres causas. Evidentemente era un sanitarista importante y que estaba pensando que las bacterias y los virus no se desarrollan por sí mismos, sino porque tienen ambiente propicio para hacerlo. Y esto viene a cuento también con esta pandemia. Yo prefiero a todo este fenómeno llamarlo pandemia porque es mucho más, habla mucho más de lo epidemiológico en general y no solo de lo biológico si estamos hablando de coronavirus. Si hablamos de coronavirus estamos viendo nada más que el virus, que tiene una capa, que tiene ARN, que necesita un núcleo para poder reproducirse, que el genoma, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Todavía no sabemos de dónde salió, pero evidentemente hubo investigaciones y hubo alguna filtración a través de un virus de esa investigación. De esa investigación biológica. Entonces, ¿la etiología de la enfermedad es el virus o es los que estuvieron investigando en ese virus? ¿La etiología es solamente biológica? Empiezo a hacer preguntas. Si se fijan, hay varios conceptos de salud y de salud-enfermedad. Yo recuerdo uno de cuando estudiaba medicina que veíamos mucho en atención primaria a la salud, que en la Organización Panamericana de la Salud, no la Organización Mundial de Salud, la Panamericana, consideraba mucho no el concepto de salud como si los conceptos interrelacionados de salud y enfermedad como un equilibrio que se va, son estados que se van interrelacionando, buscando un equilibrio. Nunca hay una total salud ni una total enfermedad en general. Un total estado de salud y un total estado de enfermedad. Entonces se hablaba de proceso de salud y enfermedad. Pero si ustedes, para hacer una consulta muy rápida, van a Wikipedia, van a encontrar que para la Organización Mundial de la Salud, el concepto de salud es una alteración fisiopatológica que tiene signos y síntomas y que tiene una evolución, una etiología y una evolución previsible. O sea, hay una etiología, hay signos y síntomas diferenciados, hay una fisiopatología que dan esos signos y esos síntomas, y hay una evolución previsible. Si tomamos esa definición de enfermedad, que no es del todo completa, pero tomémosla biologicista, puramente biologicista, tomémosla igual. ¿Conocemos la evolución del coronavirus? No. ¿Por qué no lo conocemos? Porque es muy reciente la enfermedad que provoca, porque no tenemos los métodos adecuados para conocerla del todo. Ahora, ¿por qué no tenemos los métodos adecuados? ¿Es una causa biológica no tener los métodos adecuados? ¿Por qué incluso no podemos saber el grado de letalidad del virus? ¿Qué es cuán letal es este virus? Letal es cuántos muertos provoca. Si yo, ¿cómo saco esa tasa de letalidad? Y es una tasa, o sea, es una razón, ¿sí? Es una fracción sobre
cuántos contagiados, cuántos murieron. Cantidad de muertos sobre cantidad de contagiados. Eso me da la tasa de letalidad del virus. Si yo tengo una tasa de letalidad del 10%, supongamos, ojalá que no, ojalá que sea menos. Si yo tengo una tasa de letalidad del 10%, por ejemplo, tengo 1000 muertos cada 10.000 contagiados. Quiere decir que el virus es más letal que si tengo una tasa de letalidad del 5%. Por ejemplo, 100 muertos cada 2.000 contagiados. Ahora, ¿por qué varían las tasas de letalidad? ¿Por la letalidad en sí del virus? ¿O porque no se tomaron medidas sanitarias en los diferentes países para evitar la ola de contagio? Lo que le quiero decir con esto, si bien el coronavirus COVID-19 es un virus que muta con facilidad, es altamente improbable que un virus haya mutado en tan poco tiempo. En Italia, en España, en Estados Unidos por un lado, y en Finlandia, Argentina o Chile por el otro, sean virus diferentes o mutaciones diferentes. El virus es mucho más letal en España y en Estados Unidos que en Argentina o en Chile, porque se tomaron medidas epidemiológicas diferentes o no se tomaron medidas. Entonces, ¿la letalidad del virus la da el virus en sí mismo o lo da la decisión sociopolítica? La enfermedad también es política. La decisión sociopolítica de cómo combatirlo. Lo da la disponibilidad de camas y respiradores. Entonces, la letalidad del virus no tiene solo que ver con el comportamiento y la composición del virus. Tiene que ver también con la capacidad de combatirlo y las estrategias para combatirlo. Si yo lo combato de una manera es menos letal. Entonces, ¿la enfermedad es solamente biológica? Pregunto. Por otra parte, supongamos que en un mismo país yo tengo 100 contagiados, perdón, 100 muertos cada 2.000 contagiados, o sea, sería una tasa de letalidad del 5%. Pero resulta que yo no tengo los métodos de diagnóstico suficientes, no compré tantos reactivos como para poder hacer un barrido en toda la población con síntomas. Incluso puedo tener pacientes asintomáticos. Entonces, no tengo ni la cantidad de reactivos ni la capacidad logística para hacer un barrido sobre la población, como si lo hicieron otros países. Entonces, lo que tengo como registro es que tengo 2.000 infectados y 100 muertos sobre 2.000 infectados. Pero resulta que en vez de 2.000 infectados, tengo 10.000. Entonces, si tengo 10.000 infectados y tengo 100 muertos sobre 10.000 infectados, porque no eran 2.000, eran 10.000, la tasa de letalidad es mucho menor. Tengo un subregistro de los infectados. Entonces, ¿cuán previsible es la evolución del virus?
que tiene que ver la previsibilidad de la evolución, tiene que ver, me estoy ciñendo a la definición de la Organización Mundial de la Salud como una de las características de una enfermedad. En un país es menos previsible que en otro país es más previsible. ¿De qué depende eso? ¿Del virus o de las capacidades sanitarias del país? Entonces, ¿la enfermedad es solamente biológica? ¿O tiene que ver también con lo sociocultural, con la capacidad de un país para definir estrategias como el aislamiento, o sea, la cuarentena? Comprar reactivos, comprar camas, comprar respiradores. Incluso con las costumbres de esa sociedad para adecuarse a esas nuevas medidas. Entonces, de vuelta, incluso con la disponibilidad psíquica para adecuarse a esas medidas. Sería interesante ver también cómo, y esto es muy interesante en la clínica, la verdad que evidentemente es un tema que nos atraviesa a todos, pero muchísimas veces con pacientes a mí me ha pasado que eh, toda toda esta circunstancia genera un montón de preguntas en los pacientes que tienen que ver con eh, verse de distinta manera y descubrir cosas nuevas en una circunstancia diferente, una circunstancia totalmente, muy diferente a lo cotidiano. El psiquismo está aislado de lo que es la sociedad. O sea, es como el huevito de Freud, donde el inconsciente era algo aislado, o el aparato psíquico estaba totalmente aislado de lo que es la realidad. Yo creo que no. Entonces, esa interrelación donde ya se desdibujan los límites entre lo externo y lo interno, esa interrelación entre lo biológico, lo psíquico y lo sociocultural, permanente, se ve muy bien en circunstancias como la de esta pandemia. Y ese es un buen ejemplo que podemos considerar e incluso desplegar a lo largo de la materia para aplicar lo que es la visión biopsicosocial. Terminamos la clase, vamos a pasar a la clase en video, ahora vamos a pasar a al foro de consultas y preguntas, respuestas y discusión acerca de los contenidos de la clase de hoy. Los espero en la próxima clase, que sigan muy bien.